Buenas noches, continuamos en Hable el Pueblo. Ahora me acompaña en el panel Wilder Ruiz, regidor metropolitano, Renzo Ibáñez, analista político, y el abogado y analista político Marco Lajara. Señores, buenas noches y bienvenidos a Hable el Pueblo. Buenas noches, gracias. Tenemos ahora un tema que nos convoca, que es la necesidad de ubicarse en el centro, la estrategia electoral de ubicarse al centro. Pero antes quiero invitarles a ver un informe que ha preparado Juan José del Castillo, nuestro Jota, que más o menos trata sobre estos dos candidatos que están en escena, tratando de maquillar algunas cosas, como para que la gente se olvide pues las maletas que viene trayendo Keiko Fujimori, las cosas en las que ha estado, digamos, comprometido Pedro Pablo Kuczynski. Así que vamos a ver el informe que preparó Jota. Señor director, vamos con el informe. Los candidatos de la ultraderecha intentan esconder su verdadera identidad para ganar votos, pero los hechos los delatan. Verdades que incomodan. Keiko Fujimori tiene vinculada a su historia los hechos de corrupción que protagonizó su padre, el hoy preso Alberto Fujimori, razón por la cual más de uno de sus parientes se encuentra actualmente prófugo de la justicia. En lo personal, ella se habría beneficiado con el pago que se hizo de sus estudios, con el dinero de todos los peruanos. Pero lo que ha generado la indignación de muchos electores han sido sus últimas declaraciones, afirmando que a ella nunca nadie le ha regalado nada. Esto ha generado una ola de cuestionamientos por parte de los cibernautas que le han recordado sus vínculos con Montesinos. A mí nadie me ha regalado nada. Nadie me ha regalado nada. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa. A mí nadie me ha regalado nada. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski, que para obtener la nacionalidad estadounidense juró no defender los intereses peruanos, no deja de sorprender a los electores, ya que una de sus últimas promesas es la de construir un parque sobre un monumento histórico. ¿No sería mejor que estén en un parque bonito, verde, que se puede poner aquí donde está esa huaca? ¿Se puede poner aquí donde está esa huaca? ¡Eso! En vez de que estén sentados en un peñón donde de repente se caen. Por lo que se aprecia en este video, el candidato Kuczynski Godard no muestra ningún respeto por la historia de nuestra patria. Y para muchos electores esto se debe a que jamás ha sentido como suyo el Perú. Lo cierto es que estos dos personajes no cesarán sus intentos de querer hacer que los electores olviden quiénes son en verdad y lo que representan. Bien, ese fue el informe que nos preparó Juan José del Castillo, en el que pues hemos visto con evidencias de que ambas candidaturas tienen demasiadas cosas que pretenden maquillar con este discurso en el que intentan ponerse o ubicarse al centro para tratar pues de capturar el voto y ganar en la elección. Wilder Ruiz, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué opinión te merece esta forma de querer situarse al centro para ganar? Bueno, sobre todo muy impactante el titular del informe, ¿no? La ultraderecha. Y sobre todo, creo que en estas elecciones habrá que seguir redefiniendo todos los conceptos de la política. Porque claro, ¿qué es la derecha? La derecha ha sido efectivamente, mejor dicho, ¿qué es el centro? El centro efectivamente ha sido derrotado. Es decir, ¿quiénes siempre han querido estar en el centro? Toledo, Alan García, el PPC, casi todos siempre han estado al centro. Y de lo que se trata ahora es de unas políticas ya no de izquierdas o derechas, sino de unas políticas que tengan éxito y sean eficientes versus los irresponsables y los deficientes. Creo que las elecciones nos han llevado efectivamente ante dos propuestas que tienen una serie de temas cuyas experiencias y planteamientos los pueden llevar a ser efectivamente eso, eficientes en los próximos 5 años. ¿Tú compartes esa posición un tanto pragmática pero que es realista
de Wilder Ruiz, Sí, Renzo? lo primero que habría que analizar y poner en claro es que son dos defensores del modelo. En ese sentido, el modelo está garantizado en los próximos 5 años, pero también es cierto que con esta mayoría fujimorista, 72 congresistas aparentemente, lo que vamos a tener es una polarización extrema a nivel de Congreso, pero sobre todo es que con la conflictividad social va a ser muy alta y va a ser por la calle. A partir de eso... Una polarización, pero con ventaja, ¿no? No, o sea, claro, con ventaja ahí, pero ojo, la calle va a ser la extensión del Congreso de alguna u otra forma. La izquierda o las izquierdas van a hacer lo propio, igual los otros movimientos que se quieran colocar, digamos, al centro y en la oposición para poder ganar algunos votos al final. Pero, en suma cuenta, lo que tenemos es que lo que va a pasar hoy en día son dos derechas, pero dos derechas con algunos matices que se pueden diferenciar. Una, en el caso de Keiko, es una derecha más bien populista, y la otra derecha es una derecha que no es lo mismo que sea técnica. popular. No, aparentemente popular. Mira, pero para populista. contarte, pero populista, para contarte algunas cosas, ¿no? Carlos Pérez, un politólogo, además ha sido miembro de la universidad en la promoción donde estudié, en la Católica, él hizo una correlación de índice de desarrollo humano y la votación de Keiko Fujimori y de Pedro Pablo Kuczynski, y encontró cosas muy, muy interesantes. Una de ellas es que los sectores que tenían menos índice de desarrollo humano tenían votación relacionada con Keiko Fujimori, muy alta, y los que tenían mayor índice de desarrollo humano y que se encontraban en los centros de las ciudades estaban con PPK. Esto ha llevado a que, me imagino que ya Keiko debe saber esta situación, a que polarice y a la hora de hacer este guliteo político, Keiko Fujimori le diga a Pedro Pablo Kuczynski que ella es la candidata de los pobres y el otro es el candidato de los ricos. Así que hay mucho pan por rebanar ahí y analizar más cosas que solamente este espectro izquierda-derecha que no es suficiente para analizar. Y consolidar esa apoderación de derechas, por usar esos términos, es que están nuestros teóricos. Es una de las tantas cosas que se puede decir, ¿no? Pero... Raúl Chamamé Orbe decía, a quien habla el pueblo, que lo que sucede en este momento, ¿no?, que ha llevado pues a que gane Keiko Fujimori y que tenga 72 candidatos en el Congreso, 72 congresistas ya, era de que a pesar de las marchas que hemos sido testigos y que muchos han podido participar, era porque ha habido una mayoría silenciosa que ha votado por Keiko Fujimori y que ha habido una minoría bulliciosa que es la que finalmente ha resultado perdedora. ¿Tú crees que Raúl tiene razón frente a los resultados sucedidos en la última elección, Marco? A ver, en este tema político, el tema termina siendo bastante subjetivo. Yo veo que este tema de tratar de ubicarse todos al centro es porque ninguno quiere ser catalogado como estatista, como ha sido catalogada Verónica Mendoza, y tampoco quieren ser catalogados como vendepatria, como más de una vez se le ha catalogado a Pedro Pablo Kuczynski o en algún momento a Fujimori por la venta y privatización de las empresas en su gobierno. Y entonces todos intentan ubicarse en ese espectro de centro y no dar explicaciones de ese punto de vista, que es el masivo, popular, que se comenta básicamente en las esquinas. Lo que sí creo es que PPK tiene una enorme ventaja porque él a través de los años ha venido defendiendo el tema del agua. Y los dos bolsones donde ninguno de estos dos candidatos logró ubicarse es justamente donde tenemos un problema de agua, Conga y Tía María, es decir, los impactos mineros. Si PPK logra reforzar el tema del agua como un valor a proteger en poblaciones donde han sido vulnerados justo los derechos del agua, él yo creo que podría tener una enorme ventaja si sabe comunicar esa fortaleza. Señores, ustedes han llegado al panel y ya nuestra central está con llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Saturnino Díaz de Los Olivos. Le escuchamos. ¿Cómo está, joven Harold, y a sus panelistas? Especialmente al amigo Marcos de la Jara, que se identifica con los verdaderos peruanos. Un casito que ustedes mencionaron hace rato, yo siempre soy seguidor de todo el tiempo, cerca de 40 años que tiene Habla el Pueblo, porque tengo 70 años. Keiko Fujimori tiene un hotel encima de una huaca en el Cusco. Sería bonito que ustedes lo averigüen mediante internet y cobran muy buen dinero por el uso de esos turistas que van ahí. Encima de una huaca en el mismo Cusco. Hay que tocar ese puntito también, jovencitos, ¿ya? Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.
Aló, buenas noches. ¿Su Le nombre? habla la señora Lili Goetens de acá de Surco. Le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, señor. Saludando a los del panel y también preocupada por las elecciones. Ojalá que escogiéramos el voto. Lo principal es ahora en la segunda vuelta. Bien, muchas gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches, señor Harold. Buenas noches, ¿cómo está? Mi ¿Su nombre nombre? es Juan Aguirre, está de Vitarte. Lo escuchamos, Juan. Mire, hace tiempo yo he ido acá por Barconcillo en La Victoria y allá hay una huaca. Y en esa huaca, yo le digo que se metían fumones, drogadictos. O sea, hay huacas, no hay que malinterpretar lo que ha dicho PPK, hay huacas que están abandonadas. Y entonces, prácticamente están allí y no sirven para nada. Son llenos de desmonte. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Eso ya no es un patrimonio nacional, ya pues es donde hay drogadictos, está lleno de basura. Sí, claro, pero ese es un problema ya no tanto de los municipios, sino también del Estado mismo, ¿no? Tenemos un Ministerio de Cultura que debería preocuparse por tratar de resguardar y proteger este tipo de ruinas arqueológicas. Aló, buenas noches. Muy buenas noches, el BBC. Quisiera, esta noche ¿Su nombre cuál es? nosotros hemos ido, ¿perdón? ¿Su nombre? Rosa. Rosa, le escuchamos. Sí. Esta noche nosotros hemos sido testigos de lo que, la diferencia, ¿no?, que hay, por ejemplo, con el partido fujimorista. Esta noche ha estado en Boca a Boca, ha estado Guido Lucioni, sí. Y él manifiesta a Luis Alfonso, ¿sí? Un telefonazo, he recibido un telefonazo y me pide que te modere. ¿En qué que le modere? En los memes que anoche se vio en Boca a Boca, ¿no? Entonces, Bien, gracias por su comunicación. Bueno, Guido Lucioni está en su derecho también de pedir algunas cosas si de repente no le parecen, pero no tanto como orden, sino como sugerencia, lo cual es válido. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor Harold Álvarez. Sí, Le lo hablo escuchamos. Invisible. Le pido por favor que las preguntas relacionadas con el proceso electoral sean contestadas por los panelistas, aunque no sea el tema electoral que se están tratando en ese momento. Son dos programas que no me contestan mis preguntas. Gracias, por favor. No preguntó nada, señor. Aló, buenas noches. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Bien, muchas gracias. El último señor dijo que no le contestan sus preguntas, pero finalmente no preguntó nada. Así que esperamos que en la próxima pueda preguntar. Mira, Wilder. Harold y señores televidentes, sobre el tema de las derechas e izquierdas, el Perú tiene actualmente 60% de su población de clase media y según las últimas estadísticas 24% de pobres. Eso significa que hay 16% de ricos, 16 más 60% de la clase media, hay 76% en promedio del país que no está tanto pensando si el gobierno va a ser de derecha o el gobierno va a ser de izquierda. Es un grupo de personas que quiere mejor calidad de vida en función de una calidad de las inversiones que se puedan hacer a lo largo de la infraestructura que necesita el país. Necesita carreteras, necesita puertos, necesita mejores escuelas, necesita investigación en las universidades, necesita mejores hospitales, salud, etc. Entonces, el tema ideologizado de derechas o izquierdas, creo que eso va terminando en función de este 76% de la gente que lo que quiere es terminar de engancharse en esa globalización. ¿Qué cosa quiere el Perú? Perú quiere ser país de primer mundo, no quiere esas posiciones estatistas, retrógradas de la década del 70. Y yo creo que incluso Verónica, en su gran parte, no está reivindicando esa izquierda del 70. Creo que la juventud que ha recuperado Verónica es ese Perú para el siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que la realidad ha desbordado un poco esta lógica izquierda-derecha, pero hay un tema también importante, y hay temas propios del modelo, del sistema electoral. En el caso de Cajamarca ha salido Gregorio Santos con una
impresionante votación, es una votación intensa de protesta contra un modelo económico que no ha sabido respetar mucho A las pesar de las decisiones ellos. denuncias que tienen contra Santos. Es que eso es lo que menos le importa a la población, como te habrás dado cuenta, y hay un voto racional detrás de eso. Y lo importante aquí es que el modelo no ha podido rescatar representación. Ahí han ganado los fujimoristas, pero los que realmente han debido ganar y tener algún espacio dentro del Congreso ha debido ser Gregorio Santos. Entonces, no te olvides de que tenemos además cerca de un quinto de la población que no se ha manifestado en las urnas y no ha tenido, no ha impulsado ni uno ni otro candidato. Entonces tienes como cerca de 20% que ha votado blanco y viciado. Y ese es el núcleo que más me preocupa. O sea, una sociedad que se va desinteresando de un Estado que no se ha interesado por ellos, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacen los dos candidatos para poder conquistar justamente este electorado que no ha sabido pronunciarse? Y, por supuesto, ¿cómo hacemos para paliar la falta de representación que tenemos, por ejemplo, en el caso de Cajamarca y así en otros espacios regionales en el Perú? ¿Y tú crees, Marco, que estas dos candidaturas puedan reunir este tipo de, o articular esta demanda social que hay en nuestra población para que nos lleven, como Wilder dice, pues a un momento de éxito, de desarrollo y de primer mundo? Yo lo que creo es que la presencia del Estado ha sido demandada por la población. Si bien muchos no creen en que el Estado debe aparecer como empresario, en el grupo del cual yo me siento identificado, sí creo que el Estado debe ser fiscalizador. Y yo sí creo que provincia y el público de a pie, sí cree más que en la inversión, porque no lo entiende, no porque no lo necesitemos, porque no lo entiende, cree que el Estado no está, el Estado está ausente, incluyendo Lima, pistas, mercados, negocios informales, combis. Un poco así se ha traducido la altísima votación de Keiko, es decir, el hecho de que Keiko tenga mucho mayor aceptación en sectores populares, en sectores que además por lo general no creen en la democracia, ha sido más o menos el mismo sector que ha coincidido con la votación. Y sin ideología, además. Sí. Es que supera justamente la Claro, ideología. O sea, los los mismos que han votado por Keiko Fujimori esta vez, seguramente deben haber votado también por Ollantaytamala. Y hay otras variables importantes que no solamente tienen que ver con lo ideológico programático. Yo creo que justamente es la votación de Keiko en los sectores más pobres que sintieron la presencia del Estado con el presidente Fujimori, que sí están votando ahora por Claro, y es un voto rupturista de alguna otra forma. Gente que nunca sintió la presencia del Estado. Claro, es la que está y esa gente por, está pensando, dame Estado y no te preocupes por otras cosas, como, no sé, de inspiración más bien liberal, como lo que representa en este caso Pedro Pablo y se olvidan de la corrupción que ellos puedan tener como maleta pesada. Dame servicios básicos, dame agua, dame luz. No, intégrame al país. No me importa si lo haces en democracia o no, pero intégrame. Entonces, como hay una tradición autoritaria y una tradición además de efectividad, porque lo que sucedió con Fujimori justamente un presidente que fue efectivo más allá de que seamos pro-fujimoristas o antifujimoristas, mostró resultados, lo que tienes es justamente cosechando un espacio interesante que ha ido calando en ese espacio popular. Correcto, y nosotros sí tenemos la obligación de decir que la forma en la que llegó a través del Estado, rompiendo todos los esquemas, es desconociendo el Estado a través del golpe del 92. Porque sí creo que ese establishment, ese status quo constitucional, le impedía a él llegar rápidamente a atender esas necesidades. Y por lo tanto, es cierto que la gente no aprecia ese Estado de Derecho. Aprecia el hambre y la necesidad y por lo tanto demanda que se lo dé. Y por ende una votación altamente racional en ese sentido. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Muy bien. Sí. Aló, buenas noches. Que sean claros. Y vayan a la pregunta. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Su pregunta, señor? Buenas noches. Mi nombre es Eric. Yo quisiera dar una opinión. Mi nombre es Eric. Quisiera dar una opinión. Lo escuchamos. Me parece, amigo, que no hay ninguna diferencia entre las dos derechas. Los dos obedecen a poderes fácticos. Hay un interés internacional y interés burgués en cuanto a esas propuestas. No hay ninguna diferencia entre los dos. Yo quisiera decirle a la gente, por favor, que podamos nosotros votar en blanco. Bien, muchas gracias por su llamada. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí. César, de Pueblo Libre. Lo escuchamos. Mire, yo considero urgente que
que algún historiador o periodista de investigación investiga a fondo las cosas extrañas que están pasando en estas elecciones y que han llamado la atención de periodistas famosos como Oppenheimer, como el secretario de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, como el periódico El Economista de Londres, porque han sacado a Acuña por entregar dinero y no han sacado a Keiko, que estaba entregando un sobre con dinero y con una risa. Bien, muchas gracias por su comunicación, señor. El tema es la estrategia electoral de ubicarse al centro y me gustaría que quienes nos están llamando se concentren en preguntas que tengan que ver con este tema. Aló, buenas noches. Buenas noches. La escuchamos. Aló, la escuchamos. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Ya, muy buenas noches. La que habla es la señora Emilia de Lébano. Mi pregunta es, ¿por qué, señor, tenemos que ser gobernados por un americano y por una china? No tenemos aquí en el Perú peruanos que puedan gobernarnos, como la señora Mendoza, que no han sabido comprenderme bien su manifestaciones de ella. Esa es mi pregunta, señor. Muchas gracias por su llamada. Hemos asistido a un proceso democrático y la gente ha votado finalmente por estos dos candidatos. Los hemos tenido. La gente no ha votado. Así es. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Sí, quisiera opinar, por favor, sobre el tema que está tratando usted, Luis Miguel Salazar de San Borja. Adelante, Miguel. Buenas noches. Los panelistas son muy acertados y siempre es bueno que contribuyan con el respeto político. ¿Ustedes qué piensan de cómo una candidata joven, como la señora Verónica, puede renunciar sus principios históricos que la oportunidad le ha dado para pactar con la derecha de Pablo Kuczynski y no se da cuenta del futuro que tiene? Por lo menos Gregorio Santos muere en su ley. Muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Murió en su ley, pero murió en la ley también porque no sacó ni un congresista. Aló, buenas noches. Bien, no hay llamadas telefónicas. La de Eric. La gente sigue ofuscada todavía por los resultados, pero bueno. Hay una diferencia sustancial en términos de actitudes. Yo creo que Keiko está siendo muy reactiva, interesante políticamente. Siento más bien que PPK se está durmiendo en falta de estrategia. Pero, por ejemplo, lo que pasó con el tema del 24x24 a nivel de seguridad ciudadana. Keiko dijo, vamos a retroceder, no va a pasar nada con el 24x24. Me parece que es una aseveración muy irresponsable. Creo que todos hemos estado en algún momento consensuando las fuerzas políticas, los analistas en que PPK ha dicho que los policías tienen que dedicarse solamente a su trabajo. Es que tiene que ser así. Un Estado o una policía tiene que ser una policía más bien profesional y tiene que hacer de que todos los esfuerzos estén ligados a las estrategias de seguridad ciudadana. Y sobre todo, en ese sentido muy sobre populista. Todo las diferencias que se van a empezar a ver es fuera del campo económico. En el campo económico, ahí hay unas grandes coincidencias, ese show de inversiones que quiere hacer Keiko, esas inversiones en infraestructura que quiere hacer PPK. Donde van a empezar las diferencias son en los enfoques de la seguridad ciudadana y cuánto del Producto Bruto Interno le van a estar canalizando para áreas sociales, tipo educación, tipo salud. Ahí van quiere a estar ponerle los 5% a educación, salud y seguridad ciudadana, no sé dónde entonces, va a sacar plata. yo sí creo que ahí el espíritu y esa conciencia más solidaria, por decirlo de alguna manera, de Keiko, ahí va a ser la diferencia respecto. Los dos en alguna medida son PPK. un poco populistas, esto de bajar también el porcentaje Marco, del IGB. Hoy tienen eso, ¿no? ¿Cuál crees que sería pues una estrategia como para que tanto Keiko o PPK pues logren capturar ese voto aparentemente de centro, pero que finalmente ha sido un voto emotivo, ¿no? Y que es de último momento? Nosotros hace un par de meses en estas mesas y en varios medios evaluamos la conversación que tuvo Keiko en Harvard y no la consideramos como puntos a favor, sino en contra. Hablamos de un acercamiento a la Comisión de la Verdad y cosas de este tipo. Hoy ha dicho lo de 24x24, lo vuelve a tomar y no debe ser gratis. Debe haber estudiado muy bien el tema con la policía y que finalmente es la policía, si bien la propuesta de PPK es más seria respecto a que la policía debe dedicarse exclusivamente pero en términos a de su tema derechos policial, sociales en la policía, pero en cero. temas de derechos sociales, correcto, de necesidad. No te olvides directa. que está Mercedes Arauz ahí, que fue la que le recortó más. Pero justamente lo que, si bien Mercedes Arauz
hace una propuesta técnica sostenida, parece que no es popular atendible. Absolutamente, en lo absoluto. ¿Y qué crees que tengan de diferente en todo caso PPK con Keiko Fujimori? Bueno, Si primero el tema de la democracia, que que creo que es sumamente importante. Es cierto que la gente de repente no lo percibe así, pero siento yo que todavía hay una condena cívica que debe recibir Keiko Fujimori. De la minoría. Pero sí hay diferencia, La minoría bulliciosa de repente de la que... Sí, pero acá le preguntaron activa. qué te diferencia y él dijo la democracia. Sí, y yo creo que todos están ahí. Van a obligar a que la discusión vaya por ese lado. Si es que PPK logra cautivar a este electorado que es súper antifujimorista. Ahora, pero esa es una preocupación hay muchos espacios. de los que opinan, de los que escriben, de los que tienen posibilidad de ir a la televisión. No, totalmente pero no de acuerdo, es preocupación de la ciudadanía en general. Por eso. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso del D, tienes un 16% que ha votado en blanco y en el E un 23% que ha votado en blanco. Entonces, todavía no se ha definido nada en esos términos. Hay que buscar cuál es el tipo de discurso que va a ser mucho más atractivo. Sí. Y me parece que el discurso de Fujimori está siendo mucho más porque es más creíble la parte social. Lastimosamente para mí. El discurso social es más creíble o en Keiko o en PPK. En Keiko, evidentemente. Claro. Bien. Wilder Ruiz, gracias Renzo Ibáñez, gracias Marco Lajara. Este debate tiene para que siga prolongándose, así que esperamos tenerlos la próxima semana, porque esto todavía no acaba. Tenemos hasta el 5 de junio para seguir conversando, debatiendo y sobre todo analizando este tipo de cosas desde la democracia y desde la independencia. Pero antes de concluir, quiero comentarles sobre estos libros. Intacta Memoria, del poeta Carlos Zúñiga Segura, que se presentó hoy como un homenaje a sus 40 años como promotor cultural y director de la revista La Manzana Mordida. Esta novela Plantita, de Verónica Chu Saavedra, que es una narradora joven. Esta es su segunda novela en realidad, que tiene unas palabras elogiosas de Eduardo González Viaña. Y Viejos Cuadernos, de Luis Eduardo García. Él es director de la Escuela de Comunicaciones en la Universidad Privada del Norte, en Trujillo. Ganó el Poeta Joven del Perú el año 85. Este libro reúne precisamente dos de sus primeros trabajos, que ha hecho muy bien la editorial El Ojo Interior en recuperarlos. Ahora nosotros nos vamos con Yanina y las noticias de esta hora y regresamos, nos vamos con Eric Eklin de Factor 11, que tiene un programa muy especial para todos ustedes. Buenas noches, hasta mañana. Lucha con firmeza.